Una mujer de 15 se quejaba de cefalea de la mitad de su cara. Entonces, una mujer con cefalea hemicránea y que sea pulsátil, lo más probable es que sea una migraña, es lo más probable. La tensional no es unilateral y no es pulsátil, es opresiva. La arteritis es en ancianos. La hipertensión endocraniana viene con vómitos, trastorno del sensorio y el tumor debe focalizar. La clave es la C. Varón de 22 años que fuma media cajetilla de cigarrillos, correcto. Nos vamos apuntando los factores de riesgo. Fuma, pero es joven, es varón, ¿no? Su presión está un poco alta. Consulta por intenso dolor unilateral de cabeza. Entonces, dolor de cabeza de un solo lado, que es retroorbitario, que no le deja dormir. El dolor no le permite estar quieto, hay inquietud. Acá está la clave, hay lagrimeo, rinorrea, congestión. Ya, pues todo eso es con un dolor de cabeza unilateral, eso es una cefalea en racimos. ¿Qué es lo que nos falta? La repetición. Me dice que tiene hace 4 años crisis de 4 a 6 semanas, ¿no es cierto? Que se supone que son varias veces al día. Entonces es una cefalea en racimos o de Horton. La clave correcta es la C. Muy bien, vamos acá. Un varón de 40 con una cefalea diaria de varias semanas que no le deja dormir, que vienen con esto, esta es la clave, vienen con congestión nasal, rinorrea epífora y aparte tiene miosis en oftalmos y anhidrosis, o sea, síndrome de Horner. Entonces, ¿cómo se llama la cefalea que tiene componente autonómico fuerte y es unilateral en varones jóvenes? La cefalea en racimos o cefalea histaminérgica de Horton, de Horton. Una mujer de 15 se quejaba de cefalea de la mitad de su cara. Entonces, una mujer con cefalea hemicránea y que sea pulsátil, lo más probable es que sea una migraña, es lo más probable. La tensional no es unilateral y no es pulsátil, es opresiva. La arteritis es en ancianos. La hipertensión endocraniana viene con vómitos, trastorno del sensorio y el tumor debe focalizar. La clave es la C. ¿Cuál de los siguientes síntomas acompaña con menor frecuencia la migraña? Las náuseas, la fotofobia y los vómitos son criterio diagnóstico, así que tiene que ir. ¿Ya? Y el vértigo es un equivalente migrañoso, así que sí ocurre vértigo en algunos pacientes. Lo que no hay es convulsión, ¿no? Eso no tiene por qué haber. ¿Ven? 93% están de acuerdo conmigo que la convulsión no tiene nada que ver acá. Perfecto. Mujer de 60, hipertensa, cefalea en un solo lado pulsátil. Ojo, mujer, un lado pulsátil va con migraña. Se exacerba con la actividad física, náuseas y fotofobia. Eso debe ser una migraña. Lo más probable es una migraña. El glaucoma iría con ojo rojo. La sinusitis iría con una fiebre o con un cuadro gripal previo. La isquemia focaliza. La arteritis va con claudicación mandibular, con ceguera. No es el caso. Mujer de 50, tiene cefalalgia, medio cráneo, náuseas, vómitos. Su madre y abuela tenían lo mismo, arrancó en la infancia y dice que ve luces brillantes. Esto se llama aura. Entonces lo que tiene es una migraña con aura. ¿Y cómo se llama la migraña con aura? Se llama migraña clásica. Porque cuando no tiene aura se llama migraña común. Común. Muy bien, entonces ahí lo tienen, 98%. La clave correcta es la C. Un adolescente joven de forma recurrente, varias veces, cefalea pulsátil,
frontal, que le da náuseas, fotofobia, vómitos, lo más probable en una mujer, bueno, asumo que es mujer, ¿no? Que este tipo de migraña, este tipo de dolor, perdón, es una migraña, ¿ya? La E. Aneurisma no, pues, habría trastorno de conciencia. Depresión es absurdo, ametropía también es absurdo y tumor focalizaría. Entonces, un cuadro típico de migraña que está empezando en un adolescente. Tratamiento de elección en la migraña aguda es AINE, AINE. Pero si me dicen severa, triptano, triptano, ¿ya? 3 de 4 chicos están de acuerdo conmigo. Profe, AINE, AINE es para la forma leve de la migraña. ¿Ya? Corrige, por favor. Triptano. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en la cefalea tensional? Acá sí no hay pierde. AINE. Y dentro de los AINES, el paracetamol es el mejor. ¿Ya? Muy bien. Casi todos de acuerdo conmigo. Profe, ¿por qué no se le coxib? No, es que lo que más queremos tratar acá es dolor, más que inflamación. Celecoxib no es mejor que paracetamol. ¿Ya? Varón de 30, hace un año tiene cefalea recurrente, dolor sordo, que parece una venda que le aprieta la cabeza. Eso es cefalea tensional o supresiva. Tiene contracción muscular. Y bueno, esto no empeora con el ejercicio. Claramente es una cefalea tensional. Si fuera un tumor, focalizaría, tendría hipertensión endocraneana. Esto es distractor. Cefalea en racimos tendría lagrimeo, rinorrea epífora. Migraña sería más bien una mujer unilateral, pulsátil, retrocular, con fonofobia, sonofobia. No va, la clave es la A. En el polígono de Willis, ¿quiénes intervienen? Recuerden, el polígono de Willis está formado por las carótidas internas, las cerebrales anteriores, la comunicante anterior, las comunicantes posteriores y las cerebrales posteriores. Entonces, cerebrales anteriores y cerebrales posteriores sí forman parte del polígono de Willis. ¿Ya? Muy bien, el 90% está de acuerdo, no tengo acá nada que comentar. En sí. Se contrae por efecto del simpático. Recuerden, el sistema simpático contrae el esfínter del iris, no, el músculo radial del iris. El bronquial, no, al contrario, lo relaja. El detrusor, no, lo relaja. La vesícula la relaja. Entonces, por descarte me queda el pilomotor. No se olviden que el músculo pilomotor es contraído por el sistema nervioso simpático, ¿ya? Sistema nervioso simpático. A través de sus fibras alfa, ¿ya? Bien, entonces 3 de cada 4 alumnos están de acuerdo conmigo, el resto se ha confundido, ¿no? Recuerden, en el iris no es el músculo del esfínter, el simpático es el músculo radial del iris, por si acaso. ¿Para qué? Para hacer la midriasis, ¿ya? El signo de la cortina de Bernet es una lesión del 9, del 10 y del 11. ¿En qué consiste? Nuestra úvula está así, correcto. Entonces la cortina de Bernet es cuando se cae la úvula de un lado lesionado, el velo del paladar, perdón, y la úvula se va hacia el otro lado. Entonces, desplazamiento de la úvula hacia el lado sano y caída del velo del paladar del lado afectado. Eso es por la inervación de los pterigopalatinos, ¿correcto? O perdón, de los periestafilinos, los periestafilinos. La clave correcta es la C. Muy bien. Ageusia de la parte posterior de la lengua, ese es del noveno, pero no se llama cortina de Bernet, ¿ya? Pérdida del reflejo del vómito con disfagia también es del noveno, pero eso no es cortina de Bernet. Por descarboxilación del triptófano, ¿qué se obtiene? Serotonina. ¿Cómo me acuerdo? Trip da serotonina. Trip, ¿qué significa en inglés? Viajar. ¿Viajar te hace feliz? Claro. ¿Cómo se llama el neurotransmisor de la felicidad? Serotonina. El triptófano es para la serotonina.
En cambio, la tirosina es para la noradrenalina y la dopamina. Tirosina, ¿ya? Bien, 88 están de acuerdo conmigo, los felicito, no hay creo que nada que hablar acá. El principal neurotransmisor que inhibe el sistema nervioso es el GABA en el sistema nervioso central encéfalo, mientras que la glicina es en el sistema nervioso central médula. Dopamina es un regulador, o sea, estimula, pero también inhibe, los dos. Glutamato es el excitador por excelencia, y acetilcolina también es excitador. 92% de acuerdo, así que no tengo nada que hablar. El ácido gamma-aminobutírico es el inhibidor por excelencia. Adolescente de 15 que llega a emergencia con agitación psicomotriz, o sea, una agitación mental, correcto, que puede ser por exceso de noradrenalina y dopamina. Está alucinando, eso también es dopamina. Me dice que está taquicárdico, eso es noradrenalina. Febril, noradrenalina. Hipertenso, noradrenalina. Sudoración, noradrenalina. Pupilas dilatadas, noradrenalina. Tiene un aumento de catecolamina. ¿Quién lo causa acá? La cocaína. No hay nada que hablar. Todos de acuerdo conmigo, 87% que es cocaína. Profe, ¿no es órgano fosforado? No. Para empezar, el órgano fosforado da miosis. No puedes regalar esta pregunta. Paciente de 20, después de discutir con su pareja, se mete 30 tabletas de clonazepam, o sea, un intento de suicidio. ¿Cuál es el antídoto? El clonazepam, como es una benzodiazepina, recuerden que actúa en los canales o en los receptores GABA. Y la única forma de antagonizarlo es con el flumacenilo. ¿Ya? La atropina es el antídoto para los organofosforados o los carbamatos, al menos farmacológicamente. La pralidoxima es el antídoto directo del órgano fosforado, la naloxona de los opioides y el carbón activado simplemente es en las primeras horas para evitar la absorción de cualquier veneno o droga. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento del carbamato? El carbamato se trata solamente con atropina. La atropina es su antídoto farmacológico, no requiere un antídoto específico como pralidoxina. Muy bien, 84% están de acuerdo conmigo. Vitamina K no tiene nada que ver, ese es el antídoto de la warfarina. Acetilcisteína es del paracetamol. Carbón activado es para cualquier droga que se ingiere vía oral en las primeras 2 horas. Flumacenilo dijimos que era para benzodiazepina. ¿Ya? Bien, vamos a responder ahora, chicos, los casos clínicos y lo que he hecho acá es remarcar la información crítica que deben manejar de cada uno. ¿Está bien? Entonces, en esta pregunta, paciente de 25 años es llevado a emergencia por agitación psicomotriz, alucinación, taquicárdico, temperatura alta, presión alta, sudoroso y pupila dilatada. ¿Qué tóxico es? Entonces, lo que deben tener claro es primero la edad. Es una persona joven, entonces la intoxicación probablemente sea alguna droga de abuso, una droga ilegal. El primer dato que debe quedar claro. El segundo es este. Si hay sudor y pupila dilatada, esa es cocaína. ¿Correcto? Si hay sudor y pupila dilatada es cocaína. Porque si hay sudor pero pupila miótica, ese es órgano fosforado. Así que es clave esa combinación. Porque la cocaína aumenta el simpático. Entonces sudas y hay pupila dilatada. ¿Ya? Entonces la clave correcta es cocaína. Todos están de acuerdo, yo lo sé. Pero ese dato quiero que quede presente para las siguientes preguntas o cuando venga algún dato. ¿Ya? Muy bien. En esta pregunta, una mujer de 18 que va a emergencia inconsciente, soporosa, sudando, pero con cialorrea y miosis y fasciculación. ¿Qué tiene? Entonces lo mismo. Primero la edad. Si es una mujer joven, intoxicación por una droga ilegal o de repente ha querido suicidarse con alguna sustancia tóxica. Entonces vamos a la combinación de rojo.
Si está miótica y sudando, ese es órgano fosforado. Y si le aumentamos fasciculación, tiene la triada. La triada de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Cialorrea, miosis y fasciculación. ¿Ya? Entonces, la clave correcta es la E. Cuando vamos a la estadística, miren, la pregunta ha sido respondida por prácticamente todos. Prácticamente todos. ¿Ya? Entonces, fallar una pregunta como esta es lapidante. ¿Ya? ¿Cuál es una característica de la convulsión febril, pero simple? Tiene que durar menos de 15. No puede ser una convulsión febril secundaria a ninguna alteración neurológica. No hay más de una crisis por día. No puede haber infección y debe ser generalizada, no focal. Entonces la única que cumple es la C. ¿Bien? Casi todos están de acuerdo con esto. Hay un pequeño grupito que cree que dura más de 15, que tiene que haber daño secundario, un grupito que cree que tiene que haber infección. Eso está mal, ¿ya? Nada de eso define una convulsión febril simple. ¿Cuál de las siguientes entidades es la causa más común de demencia? El nombre correcto actual es desorden neurocognitivo mayor, ¿ya? Ya no se dice demencia. Y la causa más frecuente es Alzheimer. Si no tienes Alzheimer, entonces alcoholismo, ¿ya? Bien, 80% de alumnos están de acuerdo conmigo, es alcoholismo crónico. Y acá hay un grupo que marcó depresión. La depresión lo que genera es pseudodemencia. Pseudodemencia, no demencia, sino pseudodemencia, ¿ya? Y que por favor corrijan ahí. ¿Dónde se ubica la lesión cuando se pierde la memoria a corto plazo? ¿Ya? La lesión cuando se pierde a corto plazo, recuerden que nosotros tenemos esta estructura, ¿ya? La memoria inmediata es acá, en el prefrontal, la inmediata. Y esta de acá pasa al hipocampo, y en el hipocampo lo que nosotros damos es de integrar esta memoria de plazo corto a plazo intermedio y luego llevarlo hasta arriba a la corteza a largo plazo. Entonces, ¿dónde se pierde la memoria a corto plazo? Cuando se altera esta estructura e integra todo el proceso de recordación, o sea, el hipocampo. Ya, no se olvide. Entonces, acá la gran mayoría ha marcado, 3 de cada 4 chicos están de acuerdo, que el hipocampo es la estructura que integra la memoria a corto plazo. ¿Y dónde está la memoria a largo plazo? Los que se preguntan. Acá, en la corteza, no motora, en la corteza en general. En toda la corteza tenemos la memoria a largo plazo. ¿Correcto? Bien. Entonces, con eso está claro nuestra clave de memoria a corto plazo. El subtálamo, ¿qué ocasiona? El núcleo subtalámico de Luis cuando se infarta genera hemivalismo contralateral. ¿Correcto? Esa era una clave directa que prácticamente todos están de acuerdo. Hemiplegia, eso es en la cápsula interna. Atetosis, eso es en los ganglios basales del globo pálido. Ataxia, eso es cerebelo. Aquinesia, eso es prefrontal. ¿Ya? O también puede ser sustancia negra. Con eso está explicado la clave. Las facies de máscara, o sea que no tienes expresión facial, pareces un muñeco. Eso es característico del Parkinson y también de la miastenia. Pero en este caso tenemos solamente el Parkinson. Es un signo de bradiquinesia en el Parkinson, porque no hay expresión de los músculos de la cara. Varón de 45 que hace 6 meses de forma progresiva tiene dificultad para la marcha. Tengo un problema motor progresivo. Al examen se evidencia hipomimia facial y lentitud en la marcha. Entonces tengo bradiquinesia y dificultad para atar los cordones del zapato. O sea, tengo un problema
de motor, de coordinación o de repente de apraxias, no lo sé, pero no se puede atar los zapatos. Tengo temblor fino de miembro superior derecho y resistencia a la flexoextensión. Resistencia sería en este caso rigidez, ¿cierto? Rigidez. Entonces, cuando tengo bradiquinesia, temblor y rigidez, configuro ¿qué triada? La triada del parkinsonismo. La triada del parkinsonismo, la clave es la B. Muy bien, más del 90% está de acuerdo conmigo en esta pregunta, así que no tengo nada que comentar. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones son típicas en el Parkinson? El Parkinson tiene su triada: temblor, rigidez, bradiquinesia y marcha festinante en algunos casos le pone. 4 sí. La clave es la A. Bien, más del 90% están de acuerdo conmigo que temblor, de reposo, rigidez son clínica de Parkinson. Varón de 60 con cierta dificultad para movilizarse e incorporarse desde hace un año, presenta tremor de manos, ahí va uno, que desaparecen al realizar tareas. No sonríe, está taciturno y permanece con una expresión fija facial. Eso es bradiquinesia, hipomimia. No ha perdido habilidad mental. ¿Qué puede ser? Acá solamente le falta la rigidez. Pero eso se podría sacar, como dice acá, que no se puede incorporar, está rígido. Entonces tenemos una enfermedad de Parkinson, lo más probable. Bien, más del 90% están de acuerdo conmigo, así que otra vez no tengo nada que comentar en esta clase. ¿Cuál de las siguientes patologías cursa con degeneración de las neuronas, que se manifiesta con temblor 1, rigidez 2, lentitud de movimientos 3 y alteración de la marcha 4? Acá tenemos todos los signos del parkinsonismo. Bien, 96% están de acuerdo conmigo, es la enfermedad de, la enfermedad de Parkinson. ¿Listo? Paciente con diagnóstico de Parkinson durante su tratamiento hace anorexia, náuseas y vómito. ¿Por qué? Recuerden, la levodopa que se da en el Parkinson se transforma en dopamina por una dopa de carboxilasa. Y esta dopamina es la que genera la clínica. Entonces, ¿a qué se debe esa clínica? A su levodopa. Solo 86% están de acuerdo conmigo. ¿Qué pasó? Hay un grupo que marcó bromocriptina y pramipexol. Estos son agonistas dopaminérgicos. Pero ojo, chicos, estos agonistas dopaminérgicos son de acción central. Por lo tanto, las náuseas, anorexia y vómitos, eso es clínica periférica. Periférica. ¿Ya? Entonces no va. Ahí se equivoca. La clave es levodopa porque se transforma en dopamina. ¿Cuál es el tratamiento más eficaz en el Parkinson? Recuerden, el Parkinson es la baja de dopamina. Entonces el mejor tratamiento es algo que te reponga esa dopamina. Entonces la levodopa. La bromocriptina, la carbegolina, que son agonistas de receptores, no es igual de potente que reemplazar la dopamina. Entonces, la clave es la A. Varón de 33 que tiene cefalea intensa al esfuerzo físico. Ojo, casi inmediatamente pierde el sensorio. O sea, tengo una cefalea con pérdida de conciencia en gente joven. Eso automáticamente es hemorragia subaracnoidea hasta no probar lo contrario. Luego me dice que la presión está ok, pero está en coma, Glasgow 8. No hay compromiso motor, o sea, no hay focalización, pero sí tiene rigidez de Nuki Kernick, o sea, tiene signos de meningismo, de irritación meningia. Entonces, lo más probable es que sea una hemorragia subaracnoidea. Hematoma no, porque no hay antecedente de TEC. Isquemia no puede ser ni embólico ni nada porque no hay focalización.
Y neurocisticercosis tampoco, porque no hay focalización ni un antecedente epidemiológico. La clave es la B. La causa más común de hemorragia subaracnoidea espontánea. Entonces, nuevamente, si me hablan de cualquier hemorragia espontánea, significa causa primaria, porque ustedes ya deben saber que la causa más frecuente de hemorragia es traumatismo encefalocraneano, pero esta es una causa secundaria, por eso la E no va. Vasculitis, aneurisma, malformación es primaria. Discrasia sanguínea tampoco iría porque sería una causa secundaria, ¿ya? Entonces, de estas tres causas primarias me dicen cuál es la más común. Entonces, para una hemorragia subaracnoidea, lo primero es un aneurisma, lo segundo es una malformación arteriovenosa. Entonces, la clave sería C. Muy bien, están de acuerdo conmigo más del 80% de alumnos, los felicito. Y los que marcaron malformación arteriovenosa, angioma cavernoso, angioma venoso y telangiectasias son otras causas después del aneurisma, pero no son la más frecuente, siendo la malformación arteriovenosa la segunda en frecuencia, el angioma cavernoso la tercera. Y angioma venoso y telangiectasias, ya estas son causas raras, ¿correcto? Bien. Los que marcaron, estos poquitos que marcaron TEC, recuerden que esta es una causa secundaria. Por lo tanto, no es espontánea como pregunta. Bien, ¿cuál es el ion que está involucrado en la fisiopatología de la apoplejía o el ictus isquémico? Entonces, ustedes deben recordar para clavear esta pregunta que cuando hay una sinapsis, entra sodio para el potencial de acción, entra calcio para la liberación de la vesícula sináptica, ¿no es cierto? Se libera el neurotransmisor y ese neurotransmisor actúa en canales que pueden ser nicotínicos, muscarínicos, alfa 1, 2, pueden ser dopaminérgicos, pueden ser NMDA, puede ser AMPA, puede ser kainato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? De todos estos, el NMDA y AMPA, que permiten la entrada de sodio y calcio, son los más abundantes excitadores del sistema nervioso. Y se ha visto que esta entrada de calcio, si no es controlada, genera un daño celular. Por lo tanto, en la apoplejía isquémica se ha visto que este daño nervioso se debe justamente al ingreso excesivo de iones calcio. Ya, es una pregunta difícil, pero felizmente más del 80% están de acuerdo conmigo y han marcado calcio. Los que han marcado cloro están mal. El cloro tiene más que ver con el receptor GABA, si es que les preguntara. Los que han marcado magnesio, no está mal la clave, pero no es el magnesio el que se ha visto principalmente asociado al daño, es más el calcio. Pero es cierto que el magnesio también se utiliza sobre todo para tratamiento en los estatus epilépticos, ¿no es cierto? Porque bloquea la entrada de calcio, ¿ya? Si es que de repente por ahí lo han escuchado, sulfato de magnesio es tratamiento para estatus convulsivos. Muy bien, en casos severos, en casos extremos, ¿no? Por ejemplo en las eclánticas. ¿Ya? Una paciente presenta hemorragia intraparenquimal secundaria a hipertensión arterial, ¿correcto? Secundaria a hipertensión arterial. Entonces, ya nos están diciendo la causa y nos están preguntando la localización. Entonces, si me dicen que ya tengo una hemorragia dentro del parénquima, entonces se van acá, vamos a los dos cortes, ¿correcto? Entonces el hematoma suele ser en el prefrontal, en el temporal o adentro en la parte de la cápsula interna. Por lo tanto, si me dicen por hipertensión arterial,
lo más frecuente es que sea en la cápsula interna, por el aneurisma de Charcot-Bouchard, ¿correcto? Porque acá ocurren las malformaciones arteriovenosas. Entonces, la mejor respuesta en este caso será putamen cápsula interna, en las vías lenticulares, ¿correcto? En las vías lenticulares. Muy bien, una paciente, entonces esta pregunta, 99% de ustedes están de acuerdo en que la causa es el putamen y cápsula interna. O sea, no tengo nada acá que comentar. Sin embargo, los que han marcado la D, recuerden que el hipocampo es una zona de vascularización escasa y ahí no tenemos las fibras lenticuloestriadas. No tenemos las fibras lenticuloestriadas. Por lo tanto, en el hipocampo no sería esa zona para los que han marcado. Y en el lóbulo frontal, ya les dije, ahí están las malformaciones arteriovenosas y eso no es lo que nos hacen la pregunta, porque la pregunta es hipertensión arterial. El factor de riesgo más importante para el SB hemorrágico en los ancianos, ¿cuál es? El factor de riesgo más importante para el SB hemos quedado que fibrilación auricular es un factor de riesgo, pero en los que tienen una cardiopatía de base, ¿no es cierto? Y es para embólico. Esto es para un ictus embólico. En cambio, los que tienen hipertensión arterial, estos sí son factores de riesgo importantes para los ancianos. Entonces, hipertensión arterial, factor de riesgo para la hemorragia en ancianos. ¿Listo? Muy bien, entonces como pueden ver en esta pregunta, prácticamente todos están de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? 99% de acuerdo que la causa es una hipertensión arterial. Muy bien. ¿Cuál es el tiempo en horas de la resolución total de los signos y síntomas neurológicos para una isquemia cerebral transitoria? Entonces, desde 1976 se define el ataque isquémico transitorio como los signos y síntomas neurológicos que revierten por completo al 100% en un lapso menor a 24 horas. Y posteriormente se le añadió que a la resonancia o a la tomografía no haya una lesión de evidencia. Sin embargo, la guía actual del 2020 sobre TIA dice que pasado una hora de TIA ya debería manejarse como una isquemia y que todos los TIAs deberían ir con resonancia magnética. Todos, ¿ya? Entonces, para responder esta pregunta, que es un banco clásico, debería pasar 24 horas, ¿no? Sencillo. Como ven, más del 90% está de acuerdo conmigo. No tengo prácticamente nada que comentar acá, ¿no es cierto? Es un dato directo, es una clave que da mucha pena que hay alumnos que la hayan perdido. Acá están regalando un punto seguro que al final nadie se los va a perdonar en el examen, ¿no? Porque como todos están marcando, este es un punto totalmente en contra. Esta es una de las preguntas en las que yo digo, es absurdo haber estudiado tanto neuro para que esta pregunta no la hagan, ¿ya? Bien. ¿Cuál de los siguientes es el signo característico de la lesión de una neurona motora superior? Entonces, ustedes recuerden, cuando hay clínica motora, tenemos clínica de primera neurona, clínica de segunda neurona, clínica extrapiramidal y clínica del cerebelo. ¿Está bien? Entonces, cuando hay clínica de primera neurona, recuerden que lo que suele haber es una parálisis espástica, una hiperreflexia, una hipertonía y reflejos como el Babinski y el clonus positivos. Cuando es segunda neurona hay una parálisis, pero es una parálisis flácida. Hay hipo o arreflexia. Hay hipotonía
hipotonía. No hay Babinski, no hay clonus y con el tiempo aparece amiotrofia. Y cuando el paciente quiere contraer su músculo, aparece fasciculaciones. ¿Ya? Cuando es clínica extrapiramidal, lo que hay es rigidez, no parálisis, rigidez. ¿Qué más, profe? Hay temblor de reposo, hay marcha festinante y hay bradiquinesia. Todo eso hay en clínica extrapiramidal. Y en cerebelo hay ataxia, hay incoordinación o alteración en la marcha o en el movimiento fino. Eso se llama dismetría. ¿Ya? Hay disartria. Ataxia, incoordinación, dismetría, disartria y también puede haber hipotonía. Todo eso cerebelo. Entonces en esta pregunta, si me dicen motoneurona superior, ataxia es cerebelo, arreflexia es segunda, atrofia es segunda, Babinski sería primera, hipotonía es cerebelo o segunda. Entonces la clave es la D. Muy bien, los felicito. Más del 90% están de acuerdo conmigo. Babinski positivo, clínica de primera neurona o también llamada motoneurona, o más que motoneurona, neurona motora cortical. Es el nombre correcto. Neurona motora cortical. Ahora, si me traen una cefalea con pérdida de conciencia, ¿qué es lo primero que deben pensar? Entonces recuerden, si la cefalea va con fiebre, sospechan meningitis. Si la cefalea va con náuseas o vómitos, sospechan hipertensión endocraniana o migraña, ya les dije, ¿no es cierto? Si la cefalea va con trastorno de conciencia, eso es algo severo, que puede ser meningitis, claro, hay meningitis con pérdida de conciencia. En este caso habría que aumentarle fiebre. Puede ser una hipertensión endocraniana severa, claro, hay pérdidas de conciencia. Y una migraña, no, ese no. Entonces, por esta combinación, cuando me dicen cefalea y pérdida de conciencia, yo voy a sospechar primero una hipertensión endocraniana severa. Entonces, ¿la meningitis bacteriana aguda puede dar cefalea? Sí. Pérdida de conciencia también. ¿El infarto del tronco cerebral puede dar una cefalea? Sí. Pérdida de conciencia también. ¿La hemorragia subaracnoidea puede dar cefalea? Pérdida de conciencia. ¿La hemorragia lobar puede dar cefalea? Pérdida de conciencia. ¿El edema por metástasis puede dar cefalea? Puede dar conciencia. Así que todo lo que están viendo acá puede dar. Pero en primer lugar de lo que está acá, así a secas, o sea, si no tengo ninguna otra data que me apoye una meningitis, o sea, no tengo fiebre ni signos meningios, si no tengo clínica de focalización para un infarto, para una hemorragia, si no tengo historia de edema, nada, no tengo nada, entonces por descarte tengo que pensar en hemorragia subaracnoidea, porque es un paciente sano que hace cefalea y pérdida de conciencia. ¿Listo? Entonces ahí está, más del 90% están de acuerdo conmigo que la clave correcta es hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Esta pregunta, como lo ven, es una pregunta sencilla, ¿correcto? Pero lo que he tratado ha sido de comentarles a todos por qué no pueden ser las demás alternativas, ¿correcto? Porque las demás alternativas, si es que ustedes lo analizan, podrían ser clave, ¿correcto? Podrían ser clave si es que habría otro contexto en la pregunta. O sea, la pregunta es muy general, ¿correcto? La pregunta es muy general. Entonces, al ser general, te obliga a descartar el resto solamente por el enunciado, ¿correcto? Solamente por el enunciado. Es signo de lesión de neurona motora superior, ya habíamos visto. Hipotonía es clínica de segunda neurona o de cerebelo. Flacidez es clínica de segunda neurona o también de placa motora. Hiporreflexia es clínica de segunda neurona.
Babinski, esta es clínica de primera neurona y por eso es la clave. Y la hipoestesia es un tema sensitivo, no es un tema motor. Entonces la clave correcta es la D de dado. Bien, 93.33% está de acuerdo conmigo que la clave es la D de dado. Muy bien, ya saben, el que ama la hipotonía, eso es segunda, flacidez segunda, hiporreflexia segunda. Hipoestesia casi están bien perdidos, pues, ¿no? No tiene nada que ver con motor. En la enfermedad cerebrovascular, ¿cuál es el examen que permite diferenciar el ictus isquémico del hemorrágico? Entonces, nuevamente, en el algoritmo del SB, el 85% de los casos van a dar ictus isquémicos, mientras que el 15% de los casos van a dar ictus hemorrágico. ¿Y por qué es importante la diferencia? Porque el ictus isquémico se tiene que trombolizar con TPA o con trombectomía embólica quirúrgica, mientras que el ictus hemorrágico no se hace nada, simplemente se observa para ver que se reabsorba la sangre. Entonces, eso es crucial diferenciar ambos, por eso tenemos que tomar un TAC sin contraste en los primeros 20 minutos de la emergencia para tratar de discernir entre un isquémico y un hemorrágico. ¿Ya? Entonces, el examen que diferencia sería la TAC, ¿correcto? La tomografía computarizada, la D. Bien, entonces como están viendo acá, más del 90% están de acuerdo conmigo que la tomografía computarizada es la prueba ideal para hacer en este caso nuestra diferenciación entre un ictus isquémico y un ictus hemorrágico. ¿Ya? Paciente con ACV con hemiparesia derecha y afasia de expresión. ¿En qué lugar anatómico encontramos la lesión? Entonces vamos a empezar a analizar. Si me dicen hemi es medio cuerpo. Paresia es debilidad. Entonces tengo debilidad del lado derecho. Tengo una debilidad de todo el lado derecho. Supongamos que de ese lado derecho, todo de ese lado, debilidad. ¿Correcto? Correcto. Entonces quiere decir que la lesión debe estar en el lado izquierdo. Es lo lógico. ¿En qué parte del lado izquierdo, profe? Puede estar en la corteza motora, el área 4, en la cápsula interna, en el brazo posterior, puede estar en el pedúnculo cerebral, eso es a la altura del mesencéfalo, puede estar también en el puente o en el bulbo antes de la decusación piramidal, en cualquiera de esos. Pero si a eso me añades que tiene afasia de expresión, o sea, no puede expresarse, no puede hablar, motor, entonces la lesión debe estar acá, porque junto con ese área 4, más abajo está el área 45, que es el área de Broca. Entonces, ¿quién irriga la parte lateral del cerebro, donde está el área 4, el área de Broca? La arteria cerebral media, concretamente el segmento M2 frontal. Entonces, este segmento M2 también se llama frontal o superior, ¿no? Porque viene por acá para la parte superior o frontal. Este es el M2 frontal o superior. Porque hay un M2 que viene por abajo así, para el temporal. Este es el M2 temporal o inferior. ¿Ya? Recuerden, si es que es hemiparesia derecha, la lesión es izquierda. Si es que es un problema de afasia, la lesión es izquierda. Entonces, cerebral, media, rama inferior, no, es rama superior. Derecha, no, izquierda. Cerebral posterior, no es posterior. Cerebral anterior, no es anterior. Cerebral media, rama superior izquierda, correcto. La clave es la D. Cerebral posterior, no, no es la posterior. ¿Ya? Muy bien. Entonces, conmigo están de acuerdo el 80%. ¿Ya? La clave correcta es la D. ¿Ya? Están de acuerdo conmigo el 80%.
Doctor, un grupo fuerte ha marcado cerebral anterior. No, la rama anterior lo que irriga es la parte motora o sensitiva de los miembros inferiores. No tienes cómo explicar que hay hemiparesia, ¿correcto? Y finalmente, el área de Broca, que es el área de la expresión, el área de Broca suele estar en la cara lateral más que en la parte medial. Entonces, el área de Broca está acá, irrigado por la arteria cerebral media. En cambio, la cerebral anterior irriga por dentro el prefrontal, esta parte de acá. Pero esa parte prefrontal, orbitofrontal, no es la que contiene el área de Broca. ¿Ya? Ahí se confundieron. Paciente diabético hipertenso ingresa por emergencia y al examen físico de ingreso presenta una visión borrosa en el ojo derecho. O sea, solo el ojo derecho, a ver, el ojo derecho, visión borrosa. Eso puede ser una alteración de la arteria oftálmica, ¿ya? Y me dice que hay una hemiparesia de la hemicara izquierda. O sea, su cara izquierda, todo esto, todo está, se ha lesionado. Hay una hemiparesia de la hemicara izquierda. Eso es territorio del séptimo par, no se olvide, ¿ya? A los 5 minutos el paciente refiere que está ok. O sea, en menos de una hora el paciente se ha recuperado. Y al examen físico no tiene ningún signo de focalización, que es lo más probable. Entonces recuerden, si el paciente ha tenido una clínica, visión borrosa en ojo derecho, probablemente se ha obstruido la oftálmica. Y si no siente mitad de la cara izquierda, probablemente se ha obstruido una arteria que irrigaba en el territorio posterior el par craneal 7. Entonces, este paciente, ¿qué cosa está haciendo? Está haciendo ataques isquémicos transitorios. Está disparando embolitos, coagulitos. Probablemente ¿de dónde, profe? De su carótida. De su carótida. Porque como es diabético e hipertenso, está haciendo acá embolitos en la carótida y estos están disparando. Y también, estos llegan obviamente a la oftálmica, pero también tiene lo mismo en las vertebrales. En las vertebrales. Entonces las vertebrales disparan y eso llega a territorio posterior. En ambos casos no me preocupo porque ha recuperado en menos de una hora, entonces es un accidente isquémico transitorio. ¿Ya? Igual a este paciente sí o sí tienes que hacerle una resonancia magnética núclea. ¿Ya? Una resonancia magnética núclea. Bien. Muy bien, entonces acá prácticamente todos, 97%, están de acuerdo conmigo en que es un accidente isquémico transitorio. No tengo sencillamente nada que comentar, ¿verdad? Sencillo. ¿Cuál es el valor de la presión arterial en milímetros de mercurio a manejar en un paciente con ACV isquémico con indicación de trombólisis? ¿Ya? Entonces, cuando tenemos que manejar con trombólisis, recuerden que lo ideal es que el paciente no demore más de 60 minutos desde que pisa la emergencia en arrancar su trombólisis. Y para eso tuvo que haber tenido en 20 minutos su tomografía para ver que no sea una hemorragia. ¿Ya? El tiempo es de 3 a 4.5 horas como margen máximo que deben darse para trombolizar. Y la presión arterial que deben manejar antes de la trombólisis es 185, 110. ¿Correcto? 185, 110. Entonces, ese era un dato directo. El 80% está de acuerdo conmigo. Esta es la hipertensión que se debe manejar antes de la trombólisis. Después de la trombólisis, cuando está en plena trombólisis, 180, 105. Y el antihipertensivo que se debe usar es el labetalol. El labetalol, ¿ya? Muy bien. Los que han marcado la E, bueno, les ha traicionado la memoria por un 5, no se olviden. ¿Ya? Es 185, 110. ¿Ya? Lo que tienen que.
que manejar, ¿ya? Para antes, porque si es durante es 180, 105. Lamentablemente este es un dato directo, correcto, no hay acá mucho que comentar, ¿ya? Porque es memoria, ¿ya? Es memoria directa, ¿ya? Convulsión febril de la infancia. La convulsión febril de la infancia, recuerden que son tónico-clónicas generalizadas. Por esto es el tipo más frecuente de las convulsiones en pediatría, las tónico-clónicas generalizadas, típicas. Recuerda, una convulsión febril ocurre a los 6 meses de vida hacia los 5 años, con el pico en los 18 meses, al más o menos, a 2 años. Recuerden que es un niño neurológicamente sano, que no tiene un daño orgánico en el cerebro, ¿ya? El trastorno convulsivo más frecuente en la infancia, recuerden, de lejos es la convulsión febril. Lo que más tienen los chiquitos son convulsiones febriles. Los espasmos son raros, las ausencias también son raras, aunque es el tipo de crisis más frecuente no convulsiva. ¿Ya? Y acá dice convulsivo, por si acaso. La mioclónica es de los jóvenes y las crisis tónico-clónicas generalizadas son justamente las crisis más frecuentes, pero justamente se deben a la convulsión febril. O sea, el trastorno convulsivo más frecuente de la infancia es el que tiene que ver con la fiebre, ¿ya? Las tónico-clónicas generalizadas son el tipo de convulsión justo de las fiebres. La clave la A. ¿Cuál es un criterio de convulsión febril simple? ¿Que la convulsión tenga pérdida de conocimiento más de media hora? No, eso es estatus. Convulsión que dure más de 15 minutos con duración máxima. Ah, ya está. Lo máximo 15 minutos, sí. Dos o más crisis, no. Eso es una compleja. Crisis focal, no, eso es complejo. Que dure más de media hora es estatus. La clave es la B. Bien, más del 90% están de acuerdo conmigo en que la clave es la B. Los felicito. En emergencia, un niño de 5 años de edad febril, que hace media hora, más de media hora, ha tenido dos crisis convulsivas, las cuales no ha recuperado la conciencia, y la madre dice que son generalizadas. Entonces, ¿qué podrías pensar acá? Mira el tiempo, ¿ah? Eso ya lo vuelve un estatus convulsivo. ¿Por qué estatus, profe? Porque está más de media hora convulsionando, más de 30 minutos. Muy bien, los felicito. Y profe, ¿por qué no convulsión febril? Está bien, puede que sea una convulsión febril, aunque, bueno, me dice fiebre, pero ya estamos frente a un estatus y el diagnóstico de estatus es superior al diagnóstico de convulsión febril. Bien, ¿cuál es la epilepsia más rara en el adulto de acá? Las ausencias, porque son de 5 a 10 años usualmente, las ausencias típicas. Muy bien, 80% está de acuerdo conmigo. La mioclónica es una que da jóvenes y adultos, no se olviden, jóvenes y adultos, ¿ya? Niño de 3 años trae emergencia por sacudidas que duran solo 5 minutos, está febril, tiene roncantes, no hay antecedentes. Entonces, ¿qué puede ser? Una convulsión febril, nada que hablar, ¿no? Ay, perdón. A ver, ¿dónde me he equivocado? Ah, acá está. Miren, miren dónde está mi error. He visto el tiempo, he visto la fiebre, pero me he olvidado de esto, que es en el miembro inferior derecho. O sea, es una crisis focal. ¿Ven? Eso ya lo vuelve complejo. Y acá dice somnolencia, postconvulsión. O sea, hay un fenómeno postictal. Entonces, como tiene esos dos, caballero, es una crisis completa. ¿Ya? Por favor, no cometan ese error de marcar por sobrado. Por sobrado, marco mal, total. Acá no importa, pues no estamos en clase. Pero si te pasa esto en el examen, sí sería grave. Así que lean todo, por favor. Lean todas las preguntas. Muy bien, ahí está. 80% están de acuerdo. La clave.
Y acá, al igual que me pasó, 17 despistados hemos marcado mal, ¿no? Lactante de 11 tiene 20 minutos convulsiones. Eso ya es complejo, porque es más de 15. En mi cuerpo derecho, eso es parcial, también es complejo. ¿Ya? ¿Qué se generaliza? Con fenómeno posictal de recuperación rápida, febril. Pues, ¿qué puede ser? Una convulsión febril, ¿no es cierto? Pues acá sí, estamos sin problemas, más del 82% estamos de acuerdo que es una crisis febril compleja. Crisis febril compleja. ¿Ya? La clave. En un electroencefalograma permiten clasificar los síndromes convulsivos. Correcto. Un trazado de ipsarritmias, ¿de quién es? La ipsarritmia es el síndrome de West. Es característico. Es un patrón desordenado en todas las derivaciones. Ese es el famoso síndrome de West, que también se caracteriza por espasmos flexoextensores. Espasmos flexoextensores. ¿Correcto? En niños que han tenido hipoxia al nacer. Una convulsión parcial de más de 15 minutos que recidiva en menos de 24 horas en un niño de esta edad con fiebre, eso es compleja, profe. Claro, directo, complejo. Solo 86% están de acuerdo, me da una pena porque es una pregunta muy fácil. Acá hay un grupo de alumnos que dice estatus. Chicos, estatus es más de 30 minutos convulsionando o más de 3 convulsiones sin recuperar la conciencia. Así que no puedes marcar estatus. ¿Ya? Corrige, por favor. Niño de 8 meses que convulsiona 10 veces en una hora. Ojo, 10 veces en una hora. ¿Qué puede ser? Yo le marco ahí ya un estatus. ¿No? Un estatus. Muy bien, la mayoría está de acuerdo conmigo porque estoy teniendo más de 3 convulsiones sin recuperarla. ¿Ya? Cerra. Doctor, ¿y no será West? No, el West ocurre en niños de 2 meses, aproximadamente a 2 años, ¿correcto? ¿Ya? Y tiene que haber espasmos de flexoextensión con ipsarritmias en el electro. Una convulsión parcial, o sea, de alguna parte del cerebro, que dura más de 15 minutos, en este caso 20, y que recidiva hasta 2 veces en un día, en un niño de esta edad que tuvo fiebre, entonces es una convulsión febril, pero compleja. ¿Por qué? Porque duró más de 15, porque es parcial, porque se repite más de una vez al día, eso lo hace compleja. La A. Lactante de 12 sin antecedente, traído por su madre por presentar bruscamente fiebre alta, tónico crónicas generalizadas, 10 minutos, recupera conciencia. Entonces, si es que tiene fiebre y tónico clónica, eso debe ser una febril, pero simple, ¿no? Porque es menos de 15 minutos y generalizada. ¿Listo? Más del 90%, estamos de acuerdo que es una convulsión febril simple, así que acá no hay nada que conversar. Un preescolar de 5 cuya madre refiere que varias veces al día súbitamente aletea los párpados, gira la cabeza, chasquido de labios y mueve hacia adelante. O sea, pierde la conciencia y hace automatismos. Esto que mueve la cabeza, chasquido de labios, son automatismos. ¿Correcto? Pero luego vuelve a la actividad que estaba haciendo. Entonces, no es un vértigo paroxístico, porque no hay vértigo en general, no es una corea, porque no hay movimiento de miembros incontrolado, no es un Gilles-Latauret, no hay insultos, no hay tics, no hay tacos, o toc, perdón, y tampoco es un síncope. Entonces, por descarte, totalmente caía en una crisis de ausencia. Aunque también podría ser una crisis de automatismos, pero por clave tenemos ausencia, que es típico en un niño
correcto, de más o menos 5 a 10 años, que pierde la conciencia súbitamente y la recupera en pocos segundos, varias veces al día. 2 años súbitamente tónico-clónica generalizada de más de 15 minutos con hemiparesia derecha, entonces esa es una convulsión completa. Nada que hablar. Más del 90% está de acuerdo conmigo que es compleja porque dura más de 15, porque tiene fenómeno posictal, la parálisis de todo. Lactante de 11 va con movimientos repetitivos del brazo, eso es parcial. De 20 minutos, más de 15 minutos ya tiene. Y se presentó lo mismo 12 horas antes, o sea, tiene 2 o más. Entonces, esto ya lo hace complejo, ¿no? Lo hace complejo la convulsión febril porque está viendo de fiebre. Entonces, ahora sí, 95% estamos de acuerdo, la clave es convulsión febril compleja. ¿Correcto? Anticonvulsivante que inhibe los canales de sodio. Etosuximida es calcio, gabapentina es calcio y también GABA. Fenitoína es sodio. La clave es la C. Muy bien, 80% de acuerdo conmigo. Recuerda, gabapentina son canales de calcio y también conductos GABA, ¿ya? Tratamiento en la crisis de ausencia es ácido valproico o etosuximida, lo que tengas en la clave. En este caso, ácido valproico. Ojo. Bien, 82% de acuerdo. Carbamazepina y fenitoína no van porque esto es para crisis parciales y la ausencia es una crisis generalizada. ¿Ya? 25 años, gestante, epiléptica que recibe carbamazepina. ¿Cuál es la indicación más adecuada? Bueno, toda gestante que recibe anticonvulsivante debemos controlar las concentraciones séricas del antiepiléptico para ver si es que estamos en buena dosis o no. La buena dosis es la que le controla las convulsiones sin efectos adversos. Y por lo visto su última crisis fue muy reciente, así que no está bien controlada. Perfecto, la mayoría está de acuerdo conmigo, la clave correcta es la C. ¿Ya? Tratamiento de primera línea para una tónico-clónica generalizada es diazepam en la emergencia y valproato como manejo crónico. Y como me dice epilepsia, se refiere al manejo crónico. Listo. 85% de acuerdo conmigo. Mujer de 26 acude por episodios involuntarios de miembro superior derecho, o sea, es una crisis parcial. En dichos episodios hay enrojecimiento facial y ve destellos, o sea, hay unas disautonomías. Queda con paresia ipsilateral, o sea, hay fenómeno posictal que mejora en horas. Es una parcial compleja. ¿Qué le damos igual a las parciales? Caramba. Muy bien, casi 90% están de acuerdo conmigo. Los que han marcado etosuximida, esto es para crisis de ausencia, por si acaso. ¿Ya? Ahí está su error. ¿Cuál es el anticonvulsivante más efectivo para las crisis de ausencias? De esta lista, etosuximida. Y el segundo, el ácido valproico. La clave es la C. Muy bien, casi el 90% de acuerdo conmigo. Carbamazepina no es para ausencias porque bloquea los canales de sodio. Y las crisis de ausencia son por canales de calcio de corriente lenta. ¿Ya? Ausencia generalizada, valproato. No hay, ¿qué te dije? Etosuximida. Etosuximida o valproato son para ausencia. Bien, casi 90% de acuerdo conmigo y sigue habiendo un grupo que no recuerda que la carbamazepina bloquea sodio y eso es para crisis parciales. ¿Ya?
Vamos con esta, tenemos un niñito de 8 años que me dicen, este es dato, que pierde acá bruscamente la conciencia y la expresión, pero muchas veces en el día. Entonces, cuando hace una crisis de ausencia, pero muchas veces en el día, eso tiene que ser una crisis típica, la D. Entonces, vean acá la estadística, la clave D, correcto, típica, es la mayoría marcado, es correcto, pero hay un grupito que todavía cree que tiene ausencia atípica. Recuerden, la ausencia atípica es cuando es pocas veces al día, más de 15 segundos, y que aparece pasado los 10 años, ¿ya? En este caso es todo lo contrario, es menos de 10 años, menos de 15 segundos y es varias veces al día. Luego, los que han marcado crisis atónica está mal, porque la crisis atónica para empezar se da en recién nacidos y es pérdida del tono. Acá solo queda inmóvil, no pierde el tono, ¿ya? ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de meningitis en adultos jóvenes? ¿Ya? Entonces, si estamos en adultos jóvenes, ¿correcto? Con meningitis, tú puedes sospechar. El neumococo es la causa más frecuente pasado los 18 años, que es adulto joven. La Neisseria es el más frecuente en los niños. No ya la clave, ¿no? Más de 10 años en el grupo. El influenzae es el más frecuente en los lactantes, que no han sido vacunados. El aureus no causa meningitis, la tuberculosis es muy raro y es siempre secundaria. Entonces, por todo esto, la clave correcta sería la A, neumonía. Muy bien, entonces más del 80% está de acuerdo conmigo y hay un grupito que sí se equivocó por Neisseria meningitis. Entonces, recuerda, el meningococo es la causa bacteriana más frecuente en los mayores de 10 años, en los niños mayores de 10 años, o en el contexto de una epidemia, o sea, donde hay brote. ¿Está bien? La clave correcta es la A, ¿ya? Muy bien, el serotipo 3 es el más frecuente de todos. ¿Listo? Señale lo correcto con relación a las infecciones del sistema nervioso central en los niños. ¿Ya? Las de origen viral son las más frecuentes, verdadero. ¿Ya? Las virales en los niños siempre lo más frecuente. La etiología específica, o sea, la tuberculosis, es la más frecuente, falso. La causa por riquecias son frecuentes, falso. Las riquecias suelen afectar más a los adultos jóvenes. Las debidas a hongos y parálisis son más frecuentes que las bacterianas, falso. Los hongos es más de inmunosuprimidos. Perdón. Las especies de micoplasma no producen infecciones neurológicas, falso. Existen algunos micoplasmas que pueden complicar en neurología. Pero bueno, la clave correcta acá es la A. Entonces ahí está. Casi el 90% de ustedes están de acuerdo conmigo que las virales son las más frecuentes. Profe, ¿y no es la etiología específica? No, la tuberculosis no es lo más frecuente. Acá se equivocaron. Bien. Un lactante de 8 meses inicia su enfermedad con fiebre de casi 40 grados desde hace 7 días y vómitos desde hace un día. Entonces, convulsión tónico-clónica en la emergencia. Y al examen fontanela bombada. Entonces acá ya se regalaron, pues, ¿no? Cuando te dicen fontanela bombada, es una hipertensión endocraniana severa. En el cuadro de fiebre, convulsión, irritabilidad, claramente es una meningoencefalitis y tienes que elegir tuberculosis o bacteria. ¿Cuál es tan grave? ¿Cuál es tan grave que en tan solo 7 días te lleva a esta clínica? La bacteria, ¿no? La D. Entonces, como ven, más del 90% está de acuerdo conmigo y a los que todavía dudaron y marcaron tuberculosis, no te va a llevar una TB en 7 días. Ahí es donde se equivoca. ¿Ya? Niño de 2 años con diagnóstico clínico de meningitis. En el ictiocefalorraquídeo encontramos cocobacilos
gram negativos tanto intra como extra. Allá. Entonces recuerden, diplococo gram negativo, meningococo. Diplococo gram positivo, neumococo. Cocobacilo gram negativo, Haemophilus influenzae B. En este caso que es la clave. Haemophilus. Cocobacilo gram positivo, Listeria monocytosis. Bacilo gram negativo, Escherichia coli. ¿Listo? Entonces, miren, solo 3 de 4 chicos están de acuerdo conmigo en que la clave es la A. Escherichia coli, recuerden, es un bacilo gram negativo, extracelular. Klebsiella es un bacilo gram negativo extracelular. Listeria es un cocobacilo intra y extracelular, pero gram positivo. ¿Ya? Y suele afectar a recién nacidos y a mayores de 50 años. No tiene nada que ver tu niño de 2 años. Y neumococo es un diplococo gram positivo, que suele afectar a adultos. ¿Ya? Así que la clave es la A. Bien. Un cuadro clínico con instalación insidiosa, esa palabrita es clave, insidiosa, poco a poco, de cefalea, irritabilidad, obnubilación, dolor y resistencia a la flexión pasiva de nuca, es una meningitis que se está instalando suave. Líquido cefalorraquídeo levemente opalescente, o sea, no es turbio, con 200 células mononucleares, o sea, tengo mononuclear, proteínas altas y glucosa baja. Entonces yo te pregunto, con esos datitos, ¿qué meningitis demora en instaurarse? La tuberculosis. ¿La tuberculosis da mononuclear? Sí. ¿Da glucosa baja? Sí. La clave correcta es tuberculosis. La tuberculosis. Muy bien, entonces como ven ahí, 77, 3 de cada 4 chicos están de acuerdo en que tuberculosis es la. Profe, ¿por qué no meningococo? Es que el meningococo te daría polimorfo nuclear y sería una clínica de máximo 3 días, no insidiosa. Neumococo igual, polimorfo nuclear pocos días. Parásito tendrías que tener exposición a un lago o agua estancada. Y viral, profe, es que la viral no te altera la glucosa. Y mira cómo está la glucosa acá. No tiene lógica. ¿Ya? Ah, ¿verdad, no? Ahí fue tu error a los que marcaron viral. ¿Listo? En el estudio de líquido cefalorraquídeo se encuentra recuento de leucocitos 50 por microlitro, que ya está elevado, no se olviden, lo normal es de 0 a 5, ¿ya? Y a predominio de linfocitos, con glucosa baja y proteínas altas. Entonces, si lo que predominan son los mononucleares, la glucosa está baja y la proteína está alta, ¿eso qué es? Ah, ya, esto es una bacteria atípica. ¿Por qué bacteria? Porque bajó la glucosa y subió proteínas. ¿Y por qué atípica? Porque es mononuclear. ¿Quién de acá es bacteria atípica? La tuberculosis, la E. ¿Listo? Bien, entonces más del 80% está de acuerdo conmigo que la tuberculosis es lo correcto. Profe, ¿y criptococo? No, el criptococo neoformans te da un líquido cefalorraquídeo parecido a la tuberculosis, pero tiene que ser un paciente con SIDA. El VIH te da clínica parecida a la viral, o sea, te daría glucosa ok. Naegleria te da una clínica parecida a la bacteria, en este caso al neumococo, que sería pues glucosa muy baja, proteínas muy altas y polimorfo nuclear. ¿Ya? Entonces ahí por eso todos ustedes se han confundido. La clave es la E. En la meningitis bacteriana, ¿cómo se altera el líquido cefalorraquídeo? En la bacteria, recuerda. El test de ADA es para la tuberculosis, que no me dice acá. La glucosa más de 40 falso es menos de 40 en la bacteriana típica y menos de 65 en la atípica. Las proteínas se disparan, no bajan.
Ausencia de polimorfonucleares, falso. Más bien lo que predomina son polimorfonucleares. Disminución de la glucosa por debajo de 40, correcto. Esto es la clave. En una bacteriana típica. Bien, 90% están de acuerdo conmigo. No tengo casi nada que hablar. Los chicos que marcaron ausencia de polimorfo, bueno, pues están graves, ¿no? Porque la bacteriana se define por eso. La proteína no hace diagnóstico en casi nadie y siempre está elevado. Entonces creo que estaba súper fácil, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo de una tuberculosis, ¿cuál es el hallazgo más considerable? La tuberculosis te da proteínas bajas, falso. Las proteínas están altísimas. ¿Te da pleocito polimorfo nuclear? Sí te da. En las primeras 48. Ahí nomás se eleva. ¿Te da células normales por campo? No, siempre están elevadas las células en las bacterianas. ¿Te da hiperglucorraquia? Falso, la glucosa está menos de 65. Y te da pleocitosis mononuclear, correcto. Pasadas las 48 horas suele dar pleocitosis mononuclear. Entonces la pregunta que les hago es, ¿cuál de estos es lo más considerable? ¿Mononuclear al inicio o polimorfo nuclear al inicio o mononuclear después? Recuerden que las tuberculosis se diagnostican de forma subaguda, o sea, cuando ya hizo el cambio a mononuclear. Por lo tanto, mejor clave es la E. Bien, la mayoría lo ha marcado. Yo sé que quizá ni siquiera han considerado mi punto, pero para este grupito que marcó la B, ya les dije, eso solo es en las primeras 48 horas. ¿Ya? Varón de 16 años con meningoencefalitis de inicio brusco. Ojo, una encefalitis brusca, eso es bacteria típica. Líquido cefalorraquídeo muy turbio, eso es bacteria típica. Le arrancan penicilina, pésimo, pésimo. Y obviamente en el cultivo sale que es un neumococo resistente. ¿Qué debieron darle? Ceftriaxona más vancomicina. Ceftriaxona dosis plena, 4 gramos, y vancomicina 60 miligramos por kilo. ¿Ya? Bien, acá más del 80% está de acuerdo conmigo, con la clave. Hay un grupo bien maleado que le da eritromicina. Recuerden que no atraviesa barrera hematoencefálica, no tiene sentido. Clindamicina tampoco. Dicloxa es absurdo, no estamos tratando ni siquiera una pestañita de ese neumococo. Y metronidazol sería en el caso de anaerobios, ¿no? No tiene nada que ver. Una mujer de 25 con meningoencefalitis hospitalizada en la emergencia, le arrancan penicilina, error craso, y no mejora. El cultivo es una Neisseria meningitidis claramente resistente. ¿Qué debieron dar? Ceftriaxona más banco. Ceftriaxona más banco. Ese es el manejo correcto de cualquier meningitis bacteriana típica. Bien, miren, solamente un 86% marca la clave. Hay un grupo que se va por ampicilbactam. Recuerden, eso es para listeria. Ampicilina es para listeria. Astreonam no tiene nada que ver. Eso es para pseudomona en caso de sepsis. No va. Ceftriaxona es suficiente. ¿Ya? La clave correcta es la E, muchachos. Es imposible que fallen esta pregunta. Varón de 35, bruscamente fiebre, vómito, rigidez, letargo, confusión, una meningitis. Y en la tinción Gram revelan microorganismos intracelulares Gram negativos. O sea, ¿qué estamos frente a qué? Puede ser un Haemophilus influenzae o puede ser un meningococo. ¿Correcto? Pues, ¿cuál es el manejo? Como es un Gram negativo, te vas a ceftriaxona. Como les dije, 4 gramos, 2 cada 12, hacen 4 gramos al día, cerrado. ¿Ya? Cerrado. La clave correcta es la E. Miren, ni el 90% están de acuerdo con esta clave. Hay un grupo que le da cipro. No se da cipro para meningitis.
Recuerden, la cipro concentra en pulmón, en hueso, en próstata, pero no es para meningitis. El meropenem es para sepsis por gram negativos. Clindamicina no va bien a las meninges, entonces, por favor, corrijan, la clave es la E, ¿ya? Mujer de 30, VIH, 15 días de fiebre y cefalea, signos meningios, una meningitis. Le sale cultivo de criptococo, que era lo lógico, ¿no? VIH, criptococo. ¿Cómo se trata el criptococo? Sulfadiacina, pirimetamina, ese es para toxoplasma. Trimetropin, toxoplasma. Ganciclovir, herpes, tipo 5. Fluconazol no es un manejo de micosis severa, ese es para casos de micosis leves. Anfotericina con flucitocina más fluconazol de mantenimiento hasta mejorar los CDs, CD4 me refiero, ese es el tratamiento correcto, la E. Bien, acá casi 90% están de acuerdo, creo que manejan mejor casos severos porque han fallado menos que en las bacterias. Pero bueno, para los que han marcado estos de acá, ya saben, esto es toxoplasma y en los que marcaron acá, fluco no es el manejo de una criptococo. Fluco es para candidiasis, ¿ya? Para candidiasis. Bien. ¿Cuáles son las características del líquido cefalorraquídeo que determinan un diagnóstico de tuberculosis? La tuberculosis aumenta mononúclea, no aumenta polimorfo, salvo en las primeras 48 horas que ya quedamos que no es lo normal. La proteína se dispara, se dispara, se dispara. Muy bien. Y la glucosa baja. No es hiper, no es normo, es hipo. Por todo eso, la clave correcta, la E. Pues ahí está, casi el 90% está de acuerdo conmigo que la clave es pleocitosis mononuclear, proteínas elevadas, glucosa. Recuerden que la glucosa en la tuberculosis suele estar entre 40 a 65% de la glicemia. Ese es el rango que está, ¿ya? Todos los que marcaron arriba se confundieron claramente en algún componente. ¿Ya? ¿Cuál es la causa más frecuente de meningitis bacteriana? Recuerden, las meningitis bacterianas son o por meningococo, neumococo o hemófilus. El meningococo en niños en etapa escolar, el neumococo en preescolares o en adultos y el hemófilus en lactantes no vacunados. En todos, si sumamos la estadística, el número 1 se lo lleva el neumococo. Bien, la gran mayoría lo marcó y para estos que marcaron meningococo, esto solo es frecuente en niños entre 10 y 18 años. Niños y adolescentes, ¿no? Entre 10 y 18 años, ahí es porque están en los colegios. Si no, no. Bien, acá me traen un lactante de 4 meses, pero miren lo que tiene. Abombamiento de la fontanela. Es hipertensión endocraniana. Claramente es hipertensión endocraniana. ¿Ya? Pero ese abombamiento, correcto, si va en el cuadro de fiebre, de alguna infección, eso es una meningoencefalitis aguda en fase terminal. Entonces la clave correcta es la B, meningoencefalitis aguda, porque toda la hipertensión endocraniana está bombando la fontanela y eso ya es un signo terminal. El chiquito se está por enclavar. ¿Ya? A ver, la meningitis con consumo de glucosa tiene que ser bacteriana. Leucocitosis a predominio de polimorfonucleares, esa es bacteriana, ¿no? La clave es la B. Todos de acuerdo. Estas preguntas donde todos han marcado me gustan porque como es una muestra que se toma con los alumnos que marcan la clave, esto me dice que los alumnos marcan a conciencia. Porque si alguien o un grupo estaría dando claves al azar, siempre saltaría en estas preguntas respuestas aleatorias. Pero esto me dice que sí hay consenso cuando todos están de acuerdo en algo.
En una lesión de nervio periférico que encontramos, el nervio periférico es segunda neurona, entonces no puede haber hipertonía, tiene que haber hipotonía, tiene que haber arreflexia y no puede haber Babinski, hay amiotrofia, la D. Bien, la gran mayoría está de acuerdo acá, no tengo nada que comentar. La pérdida de fuerza muscular ascendente, simétrica y de predominio distal en forma aguda, ¿de quién es característica? Entonces, esa pérdida de fuerza ascendente, simétrica, a predominio distal, esa es una patología típica del Guillain-Barré. ¿Ya? La clave correcta es la Guillain-Barré. Bien, casi todos están de acuerdo conmigo, no tengo nada que comentar en las siguientes preguntas. Para el que habló de porfiria, acá tiene que haber clínica cutánea, no es simétrica, y bueno, miopatía hipopotasémica se confundieron, es extremadamente raro. ¿Cuál es la especie de Clostridium capaz de producir una toxina causante de un cuadro neurológico en el ser humano? Entonces, el Clostridium difficile da diarrea. El perfringes te puede dar necrosis. El botulinum te da botulismo. Este es neurológico. El septicum te da necrosis, sepsis. El Novig es menos tóxico, ¿no? Puede que también esté implicado en las heridas, pero no es tan patógeno. Entonces, bien, casi 90% está de acuerdo conmigo con la C. Por favor, para los que marcaron perfringes, este es el que da necrosis con fasciitis necrosante, ¿ya? Y difícil da diarrea, ¿ya? Por favor. Mujer de 38 que llega a emergencia por tosis palpebral y dificultad para deambular. Al examen tiene parálisis del motor ocular externo bilateral, o sea, se ha paralizado el tercer par craneal, motor ocular externo bilateral. De ambos lados, ¿no? Perdón, motor ocular externo, dice, es el sexto, ¿ya? Se le ha obstruido el sexto par. Debilidad muscular a predominio proximal. Se le diagnostica patología autoinmune de la unión neuromuscular. Ah, ya le han diagnosticado probablemente miastenia. Miastenia. Entonces, ¿qué receptor se encuentra afectado en la miastenia? Recuerden, en la miastenia se afecta el receptor nicotínico muscular. ¿De quién? De la acetilcolina. Entonces, los receptores de la acetilcolina se encuentran afectados. Ahí está. La clave correcta es la E, acetilcolina. Muy bien, los felicito. ¿Cuál es el único neurotransmisor de la unión neuromuscular? Es la acetilcolina. Recuerden, el neurotransmisor de la unión es la acetilcolina. Bien, acá casi todos están de acuerdo conmigo, creo que no tengo nada que explicar. Está claro que la acetilcolina, recuerden, dos moléculas de acetilcolina activan a un nicotínico muscular. ¿Ya? Mujer de 40 que consulta por visión doble, o sea, es alteración de pares craneales de los músculos extraoculares, desde hace varias semanas, o sea, es un cuadro subagudo. Últimamente se le agregó afonía, dificultad para deglución y disnea, o sea, esa es clínica vulvar. ¿Por qué? Porque es el par 9 y el par 10. Observando que amanece sin molestias y estas progresan durante el día. ¿Quién empeora durante el día? La miastenia grave. Presión un poco alta, pulso un poco alto, tumoración en mediastino anterior, eso es timo. Ya, pues está cantado, está cantadazo. Miastenia. Solo 3 de 4 chicos dan bien la clave. El otro grupo se malea y se va al lamberito. Chicos, para empezar, lamberito es en varón o en mujer de edad media. Así que acá que sea mujer, ya estás perdiendo un dato. Segundo, Lamberito tiene patología de pulmón. El mediastino anterior no es pulmón.
Y tercero, Lamberito mejora con el día, no agrava, mejora con el día. Así que me corrige, por favor, acá su teoría. ¿Ya? En un paciente con miastenia en tratamiento conservador, ¿qué patología se relaciona a un manejo no controlado? Entonces, ¿cuándo no te responden los fármacos? Cuando tienes un tumor productor de anticuerpos, o sea, un timoma. Un timoma. Muy bien, era obvia la respuesta y por eso la gran mayoría ha marcado más del 90% timoma. Los felicito. Un paciente con diagnóstico de miastenia llega por sus propios medios a la emergencia con debilidad orofacial y respiración disneica, o sea, está en una crisis miasténica. Ya tiene frecuencia de más de 30. ¿Qué hacemos con esa frecuencia? Caballero, tienes que brindar asistencia ventilatoria, porque está con disnea más de 30. ¿Ya? Perfecto, casi 90% están de acuerdo conmigo, la clave es la A, porque cuando ya tienes acúmulo de CO2, tienes más de 30 de frecuencia respiratoria o ya tienes sufrimiento, tenemos que ir hacia la asistencia ventilatoria. El lamberito es un paraneoplásico ¿de quién? De cáncer de pulmón, ¿correcto? Donde se forman anticuerpos contra los canales de calcio. Entonces, la clave es la A, células de pulmón, o perdón, células de avena en pulmón, la A. Bien, la gran mayoría está de acuerdo, no hay duda. Sin embargo, un grupo está marcando epidermoide falso. El carcinoma epidermoide te da como complicación el síndrome de Pancoast, ¿correcto? O te puede dar una producción anómala de CRH, pero no te da lamberito, ¿ya? O Axel sí.